Hola a todos, bienvenidos. ¿Y qué dice la IA? Me encanta ese nombre. ¿Te has preguntado alguna vez dónde está la línea entre decir lo que piensas y causar daño con tus palabras? Muchas veces. Hoy nos sumergimos en el complejo mundo de la libertad de expresión y los discursos de odio. Uy, un tema complejo. Para esta inmersión analizaremos fuentes que exploran ambos lados de este debate, Interesante. buscando comprender cómo equilibrar la necesidad de proteger la libre expresión con la responsabilidad de prevenir la propagación del odio. Un balance delicado, sin duda. Lo que me parece fascinante es cómo el lenguaje, la herramienta que nos ha permitido construir sociedades y avanzar como especie, Sí. también puede ser utilizado para infligir daño. Es una paradoja, ¿verdad? Y en nuestras fuentes encontramos ejemplos históricos que ilustran esta dualidad. ¿Cómo cuáles? Por un lado tenemos a pensadores como John Milton, quien en el siglo XVII argumentó que la libertad de expresión era esencial para la búsqueda de la verdad, Ajá. ya que permitía el debate abierto de ideas, incluso las controvertidas. Lo interesante es que el argumento de Milton surge en un contexto de censura religiosa. Claro. Él defendía la libertad de publicar sin la autorización previa de la Iglesia. Entiendo. Es un recordatorio de que la lucha por la libertad de expresión no es nueva, ¿Cierto? sino que ha sido una constante a lo largo de la historia. Exacto. Y si avanzamos un par de siglos, encontramos a John Stuart Mill, quien en el siglo XIX también defendió la libertad de expresión como un pilar fundamental de una sociedad libre. Interesante. Para Mill, la libertad de expresión no solo era importante para el individuo, Claro. sino también para el progreso de la sociedad en su conjunto. Ajá. Él argumentaba que la supresión de ideas, incluso las erróneas, Sí. impedía el debate y la búsqueda de la verdad. Y lo que es aún más relevante para nuestra discusión actual Sí, es que Mill reconocía que la libertad de expresión tenía límites. interesante. Él argumentaba que la libertad de un individuo terminaba donde empezaba el daño a otro. Es decir, que no se podía justificar la incitación a la violencia o la difamación bajo el amparo de la libertad de expresión. Es un punto crucial. Y en ese sentido, nuestras fuentes nos llevan a la época moderna, Ajá. donde vemos cómo la supresión de la libertad de expresión ha sido una herramienta utilizada por regímenes autoritarios para controlar la información y silenciar la disidencia. Tenemos ejemplos como la Alemania nazi, donde la propaganda y la censura fueron utilizadas para promover la ideología del régimen y eliminar cualquier oposición. O la Unión Soviética bajo Stalin, Exacto. donde el control de los medios de comunicación y la persecución de intelectuales críticos buscaban mantener el poder del Estado. Esos ejemplos nos muestran cómo la restricción de la libertad de expresión puede llevar a la opresión y al abuso de poder. Sin duda. Pero al mismo tiempo, nuestras fuentes también nos alertan sobre los peligros del discurso de odio ¿Es cierto? y la necesidad de encontrar un equilibrio. Uno de los artículos que analizamos define el discurso de odio como cualquier forma de expresión que promueva la violencia, el odio o la discriminación contra un individuo o grupo, Sí, basándose en características como la raza, la religión, la orientación sexual o la etnia. es una definición bastante amplia, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo podemos identificar cuando una expresión cruza la línea de la crítica legítima al discurso de odio? Es una pregunta compleja y no siempre hay una respuesta fácil. Claro. Pero nuestras fuentes sugieren que es importante analizar el contexto, la intención y el impacto potencial de las palabras. Entiendo. No se trata solo de si una expresión es ofensiva, sino de si tiene el potencial de incitar a la violencia o la discriminación. Y en este punto, una de nuestras fuentes, una IA especializada en análisis del lenguaje, Interesante. argumenta que la línea entre la libertad de expresión y el discurso de odio no es siempre clara y que a menudo se encuentra en una zona gris. Lo interesante es que esta IA propone que la clave está en identificar el objetivo del mensaje. Si el objetivo es generar un debate constructivo, incluso si éste implica criticar o cuestionar ideas, entonces estaría amparado por la libertad de expresión. Ya veo. Pero si el objetivo es incitar al odio, la violencia o la discriminación, entonces estaríamos hablando de discurso de odio. Es una perspectiva interesante, aunque no exenta de desafíos. Claro. ¿Cómo podemos determinar con certeza la intención detrás de un mensaje? Especialmente en el mundo digital, donde el anonimato y la descontextualización son comunes. Es una pregunta que nos lleva al corazón del debate sobre la moderación del contenido en línea. Sin duda. ¿Cómo podemos proteger la libertad de expresión en Internet sin permitir la proliferación del discurso de odio? Y aquí es donde nuestras fuentes exploran el rol de la inteligencia artificial como una posible herramienta para ayudar a moderar el contenido online y detectar el discurso de odio. Tiene sentido.
Una de las fuentes que analizamos un estudio sobre el uso de IA para la moderación de contenido destaca que los algoritmos pueden ser entrenados para identificar patrones de lenguaje y señales que son típicas del discurso de odio. Eso suena prometedor. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo funciona esto en la práctica? Claro, por ejemplo, los algoritmos pueden detectar el uso de lenguaje deshumanizante, Ajá, insultos dirigidos a grupos específicos ya veo. o la incitación a la violencia. Ah, También pueden analizar el contexto en el que se utiliza el lenguaje, interesante. como la presencia de otros mensajes de odio o el historial del usuario que publica el contenido. Entiendo. Pero me pregunto si existen riesgos de que estos algoritmos puedan cometer errores o ser utilizados para censurar opiniones legítimas. Es una preocupación válida. Y de hecho, varias de nuestras fuentes advierten sobre los desafíos éticos y prácticos de utilizar IA para la moderación del contenido. ¿En serio? Por ejemplo, existe el riesgo de sesgo algorítmico, donde los algoritmos pueden perpetuar los prejuicios existentes en los datos con los que fueron entrenados. Eso suena preocupante. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los algoritmos sean justos e imparciales? Una de las fuentes propone que la clave está en la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, que las empresas que desarrollan y utilizan estos algoritmos deben ser transparentes sobre cómo funcionan y cómo se toman las decisiones de moderación. Ya. Además, debe haber mecanismos para que los usuarios puedan apelar las decisiones Ajá. y para que se auditen los algoritmos de forma regular para detectar y corregir cualquier sesgo. Me parece una buena idea. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para generar confianza en el uso de la IA para la moderación del contenido. Totalmente de acuerdo. Además, es importante recordar que la IA no es una solución mágica. Debe ser utilizada como una herramienta complementaria a la moderación humana Entiendo. y no como un reemplazo de la misma. Es decir, que la supervisión humana sigue siendo crucial. Exactamente. Los algoritmos pueden ayudar a identificar contenido potencialmente problemático de manera más eficiente, Ajá. pero la decisión final sobre si un contenido debe ser eliminado o no debe ser tomada por un humano que pueda considerar el contexto y los matices del lenguaje. Me parece un enfoque equilibrado. Utilizar la IA para agilizar el proceso de moderación, pero sin renunciar al juicio humano y a la posibilidad de apelar las decisiones. Precisamente. Y lo que me parece aún más fascinante es que la IA no solo puede ser utilizada para detectar el discurso de odio, Así. sino que también puede ser utilizada para contrarrestarlo. ¿De qué manera? Bueno, algunas de nuestras fuentes exploran cómo la IA puede ser utilizada para crear campañas de sensibilización Ajá. y educación sobre el discurso de odio, así como para desarrollar herramientas que permitan a los usuarios reportar y combatir el discurso de odio de manera más efectiva. Es decir, que la IA puede ser utilizada tanto para la defensa como para el ataque. Exactamente. Y esto nos lleva a una reflexión interesante. Si la IA puede ser utilizada para amplificar tanto el discurso de odio como la lucha contra el mismo, la pregunta clave es, ¿quién controlará la IA y con qué fines? Es una pregunta que nos lleva al terreno de la ética y la responsabilidad en el desarrollo y uso de la tecnología. Sin duda. Y es una pregunta que debemos hacernos no solo en el contexto del discurso de odio, sino en todos los ámbitos donde la IA está teniendo un impacto desde la medicina hasta la justicia. Y en ese sentido, una de las fuentes que analizamos un informe sobre las implicaciones éticas de la IA argumenta que es crucial desarrollar marcos éticos sólidos Sí. que guíen el desarrollo y uso de la IA de manera que se promuevan los valores humanos y se protejan los derechos fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo. La IA tiene un enorme potencial para mejorar nuestras vidas, Sin duda. pero también conlleva riesgos que debemos abordar de manera responsable y consciente. Y volviendo al tema de la libertad de expresión, creo que la IA nos plantea un desafío importante. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para proteger este derecho fundamental sin permitir que sea utilizado para propagar el odio y la discriminación? Es una pregunta compleja, pero creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social. Es decir, que la libertad de expresión no es absoluta, sino que debe ser ejercida con responsabilidad y respeto hacia los demás. Exacto. Y en este sentido, la IA puede ser una herramienta útil para promover un diálogo más constructivo y respetuoso en el espacio digital. ¿De qué manera? Bueno, algunas de nuestras fuentes sugieren que la IA puede ser utilizada para desarrollar herramientas que ayuden a los usuarios a comunicarse de manera más efectiva.
Interesante. a comprender diferentes puntos de vista Ajá. y a evitar el uso del lenguaje ofensivo o discriminatorio. Es decir, que la IA podría ayudarnos a ser más conscientes de nuestras propias palabras y del impacto que éstas pueden tener en los demás. Precisamente. Ya. Y en este sentido, creo que la IA tiene el potencial de contribuir a una cultura de diálogo más sana y respetuosa en el espacio digital, Sí. donde la libertad de expresión pueda florecer sin poner en riesgo la dignidad e integridad de las personas. Me parece una visión optimista, pero también realista. Al final, la responsabilidad de crear un mundo mejor está en nuestras manos y la IA puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a lograrlo. Y hablando de responsabilidad, creo que es crucial destacar el papel de las plataformas digitales en este debate. Tienes razón, al fin y al cabo. Son las plataformas las que alojan y amplifican el contenido, tanto el positivo como el negativo. Exacto. Y en este sentido, nuestras fuentes señalan que las plataformas tienen una responsabilidad ética Sí. y social de tomar medidas para prevenir la propagación del discurso de odio en sus espacios. Pero esto plantea un dilema, ¿verdad? Claro. ¿Cómo pueden las plataformas moderar el contenido sin caer en la censura o restringir la libertad de expresión de manera injusta? Es un desafío complejo sin duda, y nuestras fuentes exploran diferentes enfoques que las plataformas están utilizando para abordar este problema. ¿Cómo cuáles? Bueno, algunas plataformas están utilizando algoritmos de IA para detectar y eliminar contenido que viola sus políticas de uso. Entiendo. Otras están implementando sistemas de reporte y revisión por parte de usuarios donde la comunidad puede ayudar a identificar contenido problemático. Ajá. Y también hay plataformas que están trabajando en herramientas educativas para concienciar a los usuarios sobre el impacto del discurso de odio y promover un comportamiento más responsable en línea. Exacto. Y lo que me parece interesante es que muchas plataformas están adoptando un enfoque multifacético, Sí, combinando diferentes estrategias para abordar el problema desde distintos ángulos. es decir, que no hay una solución única, sino que se necesita un conjunto de medidas que se complementen entre sí. Precisamente. Y además de las plataformas, nuestras fuentes también destacan el papel de los gobiernos y de la sociedad civil en la lucha contra el discurso de odio. ¿Qué rol juegan estos actores? Bueno, los gobiernos pueden establecer marcos legales que prohíban la incitación al odio Ajá. y la discriminación, así como promover campañas de sensibilización y educación sobre el tema. Pedro. La sociedad civil, por su parte, puede desempeñar un papel crucial en la denuncia del discurso de odio, Sí. en el apoyo a las víctimas y en la promoción de un discurso público más inclusivo y respetuoso. Es decir, que se necesita un esfuerzo conjunto de todos los actores para abordar este problema de manera efectiva. Totalmente de acuerdo. La lucha contra el discurso de odio no es una tarea fácil, Cierto. pero creo que la combinación de la tecnología, la legislación, la educación y la acción social puede marcar la diferencia. Y en última instancia, la responsabilidad individual también juega un papel fundamental. Sin duda, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de usar nuestras palabras con cuidado y respeto, de ser críticos con la información que consumimos y compartimos Sí. y de denunciar el discurso de odio cuando lo veamos. Es decir, que la lucha contra el discurso de odio empieza por cada uno de nosotros. Exacto, y creo que la IA puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y a promover un diálogo más constructivo y respetuoso en el espacio digital. Bueno, hemos explorado las complejidades de la libertad de expresión y el discurso de odio en la era digital, analizando cómo la IA puede ser una herramienta de doble filo en este debate. ¿Qué te llevas a esta inmersión? Para mí la clave está en encontrar un equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social, Estoy de acuerdo. y en utilizar la IA de manera ética y responsable para promover un discurso público más inclusivo y respetuoso. Y creo que es fundamental recordar que la tecnología no es la solución definitiva, sino una herramienta que podemos utilizar para amplificar nuestras voces, tanto para bien como para mal. La decisión final sobre cómo utilizar esta herramienta está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el fascinante y complejo mundo de la libertad de expresión y el discurso de odio. Hasta la próxima. Hasta la próxima y recuerden, ¿y qué dice la IA?